Hola, en este video voy a hablar acerca del movimiento en dos dimensiones. El movimiento en dos dimensiones es aquel que ocurre sobre un mismo plano. Los dos tipos más comunes de movimiento en dos dimensiones son el movimiento parabólico, que ocurre cuando hay aceleración hacia una de las direcciones y en la otra no, y el movimiento circular, que ocurre cuando la aceleración siempre está dirigida hacia el centro. Para que haya movimiento en dos dimensiones, obligatoriamente debe haber aceleración, debido a que si en ambas direcciones únicamente hay velocidad y no hay aceleración, entonces el cuerpo siempre se moverá sobre una misma línea recta, por lo cual se puede simplificar a movimiento en una dimensión. A continuación vamos a ver un caso de movimiento parabólico, en este caso el tiro parabólico. Se llama de este modo porque es la trayectoria que describe un proyectil que es lanzado con una velocidad vertical. En este caso tenemos nuestra situación. Actúa verticalmente hacia abajo la fuerza de gravedad y el proyectil es lanzado con una velocidad v formando un ángulo θ con la horizontal. Lo primero que debemos hacer es determinar la velocidad en cada uno de los ejes y determinar las ecuaciones de posición respecto al tiempo independientemente de cada uno de ellos. Voy a dejar una tarjeta a mi video de vectores de cómo se hace la descomposición del vector velocidad y sus componentes en x y en y. Sin embargo, por ahora vamos a dejarlo en que el componente en el eje x va a ser igual a la velocidad por el coseno de θ y en el eje y va a ser igual a la velocidad por el seno de θ. De este modo podemos plantear las ecuaciones de movimiento. La posición en el eje x va a ser simplemente la velocidad en el eje x por el tiempo, ya que no actúa ninguna aceleración. Y en el eje y, como si actúa la aceleración de la gravedad y está en la dirección que hemos determinado como negativa, su posición va a ser igual a la velocidad en el eje y, que es velocidad por seno de θ por el tiempo, menos la aceleración sobre 2, en este caso la aceleración de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Podemos ver que de la primera ecuación, si pasamos a dividir velocidad por coseno de θ al otro lado, obtendremos que el tiempo está determinado por la posición en x sobre la velocidad por el coseno de θ. Si introducimos esta expresión del tiempo en la expresión de la posición en y, obtendremos que y puede hallarse en relación de x. Esto nos va a determinar que y finalmente va a ser igual a x tangente de θ menos g sobre 2 por x cuadrado sobre coseno al cuadrado velocidad al cuadrado. Esta expresión es larga y no es necesario aprenderla. Sin embargo, lo que es importante ver de aquí es que y está determinada como una parábola respecto a x. Por esta razón es que se llama tiro parabólico, ya que si se trazara una trayectoria de todos los momentos en los cuales está la partícula en todos los lugares, se obtendría una parábola. A continuación vamos a ver un problema. El ejercicio dice, calcular qué distancia alcanza un proyectil lanzado con una velocidad de 10 metros por segundo a un ángulo de 15 grados. Para este problema vamos a tomar la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado, ya que eso simplifica los cálculos. Lo primero que debemos hacer es, como vimos anteriormente, plantear las ecuaciones de movimiento independientemente para cada uno de los ejes. De este modo obtendremos que en el eje x solo hay velocidad y va a ser igual a la velocidad por el coseno del ángulo por el tiempo. Y en y va a haber aceleración, entonces tenemos la velocidad en y, que es la velocidad por el seno del ángulo, menos la aceleración sobre 2 por tiempo al cuadrado. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser que de esta ecuación sacamos que y debe ser igual a cero. ¿Cómo podemos saber esto? Pues porque debemos calcular la distancia que alcanza, y la distancia que alcanza va a ser cuando llegue al piso nuevamente, es decir, que la posición en y debe ser cero. También sabemos que el tiempo no puede ser igual a cero, ya que si ponemos en esta ecuación que el tiempo es igual a cero, se va a cumplir. Sin embargo, no va a ser la distancia máxima, va a ser la posición inicial. Por esto, como el tiempo no es cero, podemos dividir entre el tiempo. De este modo tendremos que 10 seno de 15 grados, 10 es la velocidad, de ahí es que sale, menos, y acá usamos la gravedad también como 10, entonces tendremos menos 5t va a ser igual a cero. Si pasamos 5t al otro lado a sumar, vamos a obtener que 10 seno de 15 grados va a ser igual a 5t. Y al dividir entre 5 obtendremos que el tiempo va a ser igual a 2 seno de 15 grados. Lo que debemos hacer ahora es poner eso en la ecuación para la posición en x y tendremos que 10, que es la velocidad, ya está reemplazada, por el coseno de 15 grados, por el tiempo, que hallamos que es 2 seno de 15 grados, va a ser igual a la posición máxima. Ahora podemos decir que entonces 20 veces el seno de 15 grados por el coseno de 15 grados va a ser igual a la posición máxima. Es posible simplificar esto con más trigonometría,
Sin embargo, la solución más fácil es simplemente meter todo eso en la calculadora para así obtener que la posición final va a ser 5 metros. El movimiento parabólico no siempre describe la parábola completa. Puede describir solo fragmentos de parábola, como vamos a ver en este ejercicio, que describe media parábola. El ejercicio dice: desde un avión que vuela a 7.840 metros de altura, se lanza un proyectil. Si espera que el proyectil impacte un objetivo a 12 kilómetros, ¿cuál debe ser la velocidad del avión? Para este ejercicio vamos a despreciar la resistencia del aire, porque eso haría el problema mucho más difícil, y vamos a tomar la gravedad como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. De este modo, lo primero que debemos hacer es entender conceptualmente el problema, entender cuál va a ser la aceleración que va a actuar sobre el cuerpo y cuál va a ser la velocidad inicial. La velocidad inicial va a ser la misma velocidad del avión, ya que en el momento que es suelta lleva la velocidad del avión y no actúa ninguna fuerza sobre él en el eje X, por lo cual vamos a tener que la ecuación de posición para el eje X va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Y ahora en el eje Y no hay ninguna velocidad inicialmente, pero sí está actuando la aceleración gravitacional. De este modo tendremos que la posición en Y será igual a la posición inicial, 7.840 metros, menos gravedad sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Lo próximo que vamos a hacer es saber que en el impacto va a estar otra vez en el piso, por tanto Y va a ser igual a 0. Como vemos acá. Lo próximo que vamos a hacer es resolver esta ecuación para hallar en qué tiempo va a llegar al piso, para así poder introducir el tiempo que hallamos en la ecuación de x. Entonces, tendremos, pasando esto al otro lado y dividiendo entre menos 1, 7.840 va a ser igual a 9,8, que es el valor de la gravedad que tomamos, sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Si multiplicamos por 2 y dividimos entre 9,8, obtendremos que el tiempo al cuadrado va a ser igual a 1600. Para esta ecuación hay dos soluciones. La primera es negativa, es menos 40 segundos, y la segunda son 40 segundos, ya que no tiene sentido tomar la solución negativa, ya que eso representaría un efecto en el pasado. Entonces vamos a tomar la solución positiva, tiempo igual a 40 segundos. Lo próximo que vamos a hacer entonces es introducir esto que hallamos en la ecuación de x. Y como sabemos que x al final será 12 kilómetros, es decir, 12.000 metros, tendremos que 12.000 será igual a 40 por velocidad. Entonces, dividiendo entre 40, obtendremos que la velocidad es 300. Y como hemos estado trabajando en sistema internacional, obtendremos finalmente que la velocidad que debe tener el avión son 300 metros por segundo. Aquí es donde es el paso importante de ver por qué no es una parábola completa. La solución menos 40 segundos implica que si se hubiese seguido el movimiento parabólico completo y no solo media parábola, hace 40 segundos el objeto estaría en el piso, o en este caso en la posición inicial. Por esta razón es que hay una solución negativa. Sin embargo, como no se describe toda la parábola, en esta situación no tiene ningún sentido hallar esa solución. Por último, vamos a ver el movimiento circular. El movimiento circular es un caso particular de movimiento en dos dimensiones que es muy parecido al movimiento en una dimensión, ya que si vemos esto en coordenadas polares, obtendremos que simplemente cambia el ángulo y el radio se mantiene igual. De este modo vamos a determinar una magnitud como la velocidad angular, el equivalente de la velocidad en el movimiento uniforme, y entonces tendremos que la velocidad angular va a ser igual al cambio en el ángulo sobre el cambio en el tiempo, o con cálculo la derivada del ángulo respecto al tiempo. La velocidad lineal está relacionada con esta cantidad, de modo que la velocidad medida de este cuerpo será igual a la velocidad angular por el radio. Veremos esto más a fondo en próximos videos. Ahora, podemos ver entonces que también existirá la aceleración angular, que será igual al cambio de la velocidad angular sobre el tiempo. Y de este modo podemos hacer la conexión que el cambio en el ángulo θ va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación es muy parecida a la ecuación base del movimiento en una dimensión. Y por último, lo que debemos ver que es único de este movimiento es que existen dos cantidades llamadas periodo y frecuencia. El periodo es el tiempo que se demora la partícula en realizar un giro completo. Está medido como 2pi, que es el ángulo completo que hace el círculo, sobre la frecuencia angular. Y la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo. Lo que representa en el mundo real es, por cada unidad de tiempo, cuántos giros completos logra hacer esta partícula.
No voy a hacer ejercicio acerca del movimiento circular, ya que me haré su propio video ya viendo a fondo cuáles son las fuerzas que actúan en el movimiento circular. Sin embargo, como hasta ahora no hemos visto qué es una fuerza, y lo veremos en el próximo video, no puedo hablar a fondo ni hacer ejercicios. Muchas gracias por ver este video.